Y realmente quizás lo que buscaba era ganar de alguna forma. Yo competía en karate y competí toda mi vida. En el transcurso de ganar o perder una pelea, yo sacaba toda la ira que podía. Cuando ya empecé a practicar y a aprender un poco de karate, yo era el que abusaba, era el abusón de clase. Me acuerdo, por ejemplo, de un hecho concreto. Tendría yo 10, 11 años y le cogí a ese niño en el portal y le pegué bastante en la cabeza y en el estómago, le golpeé varias veces. Esa es la primera vez que yo recuerdo que desato mi ira contra alguien, contra ese niño. Y eso se repitió. Eso se repitió muchas veces después. Cuando me entregaron el trofeo de campeón de España, yo lo abracé, ¿sabes? Era mi tesoro. Y yo en ese momento me dirigí a Dios y le dije, ahora sí, te voy a seguir, te voy a servir. Pero no, yo me emborraché como nunca. En mi vida, algo que me tenía absolutamente conquistado el corazón eran la ira y el alcohol. Yo desafiaba a Dios. Si yo hubiera tenido a Dios delante, me hubiese pegado con él. Le gritaba cosas muy feas, malas, lo peor que salía de mi corazón. La ira era más grande. Y hubo una noche en concreto que fue la que marcó el antes y el después en mi vida. Cuando volvía por la noche de estar de fiesta, llego a casa y la sensación es de que alguien me espera. Entro en el baño, voy al servicio un momento, vuelvo al lavabo y intencionalmente no miro al espejo, porque yo sé que la sensación que yo percibía la iba a encontrar ahí. Yo me incorporo y veo mi cara pues como demacrada, hecha polvo, ¿no? De llevar mala vida, de pegarme a veces, con la gente, de tratar de sacar esa ira que llevaba dentro. Salgo de ese estado de ver eso y veo algo diferente, que era mi propia cara, pero estaba limpia. Eso fue una de las mejores sensaciones de mi vida. Que hoy puedo decir que fue Dios hablando a mi corazón y Él me dijo, lo primero que has visto eres tú y a dónde te encaminas. Y lo segundo que has visto es lo que yo te puedo dar y a dónde te puedo llevar. Pero tú decides. Desperté por la mañana, me di cuenta de que lo que había vivido estaba ahí. Realmente no sabía dónde iba. Cogía el coche, iba para un lado, para otro, pensaba mucho lo que me acababa de suceder. Después de conducir todo ese montón de horas, en paz, llegué a casa. Finales de marzo del año 2000, le entregué mi vida a Jesucristo. Le dije a Dios que le entregaba todo, que no podía con la ira, que no podía con los engaños, que no podía con el alcohol. Y que Él fuese el que guiase mi vida desde entonces. La ira en ese momento no tenía poder. Cristo rompió la cadena de la ira en mi vida. Eso fue liberador. Fue brutal.
Fue brutal, fue brutal. Creo que es realmente la mejor decisión que he tomado en mi vida. Dejar de luchar contra Dios. Pierdo, la pelea con Dios la pierdo, pero a la vez gano. Dios gana y me hace ganador. Es brutal. El dicho ese tan famoso de que Asturias es España y el resto es tierra conquistada. Pero sí, realmente Dios me conquista. Dios me conquista. Y te felicito por estar aquí porque ya ha merecido la pena el tiempo que hemos pasado. Ya, adorando al Señor, viendo este vídeo, ya podemos irnos ya transformados. Y la verdad que después de este tiempo de pandemia estamos todos medio, a ver qué palabra uso, con problemas como la ira y como otros de los que no nos damos ni cuenta. Dicen que la pandemia ha reducido incluso el número de bodas. No sé si te acuerdas ya de la última vez que has hecho una boda, quizás ha sido hace poco, ¿no? Pero es normal. Porque imagínate una pareja que está pensando en casarse y les ponen tantas restricciones, distanciamiento en las mesas, es un lío, ¿no? Y he estado en algunas bodas, solamente tú también has estado en bastantes bodas, ¿no? Y todas son distintas, pero en algo se parecen todas las bodas. Es que todo el mundo dice que va a ser sencilla, pero luego no es sencilla. El que dice que va a invitar solo a 4, invita a 40. El que dice que va a invitar a 40, invita a 400, ¿no? Siempre, esto es como las mudanzas, ¿no? Que ninguna hay con pocas cosas, ¿no? Y es curioso que en las bodas, ¿quién es el protagonista? A ver. Los novios. Los novios, dice el pastor aquí delante, como yo también diría eso. Seamos sinceros, es la novia. El novio es un ser con el que la novia se casa. Y tiene que estar ahí porque quedaría mal que vaya la novia sola. Si pudieran iría la novia sola. Pero solamente tienes que ver la boda, el ritual, ¿no? Está el novio esperando y cuando llega la novia todo el mundo se levanta, la música cambia, los efectos, todo, ¿no? Y está bien, no está mal, ¿no? Pero si el novio no es, fíjate, ni siquiera tan importante como la novia, los que no son importantes son los amigos del novio, que están ahí, pues bueno, para hacer bulto y para acompañar, ¿no? Y es curioso que a veces cuando tenemos una boda a la que tenemos que ir, nos preocupamos, ¿no? ¿Qué ropa vamos a llevar, no? Ay, ahora que me he visto que tengo una boda, ¿no? Sí, pero ¿a que no te casas tú? Y en esta mañana quiero hablarte del novio, no de los amigos del novio. Tú sabes que la Biblia habla de una boda. ¿Cuál es la boda? El Cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia. Ahí estamos nosotros, ¿no? No solo vosotros, no solo nuestra congregación, las diferentes, la iglesia universal. Somos hermanos, estamos para lo mismo, con las mismas luchas, ¿no? Somos la iglesia. ¿Y el novio quién es? Jesús. Jesús. Y me encanta porque todo lo que hemos cantado es acerca de Jesús. En esta tarde parecía que nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Pero el Señor nos está llamando la atención a pensar en Jesús. En Él. No en ti, no en mí, no en ninguna otra persona, más que en Jesús, ¿no? Hay algunas normas en las bodas que estaba yo revisando, a ver si... Seguro que te sabes más. La primera es que no se puede ir de blanco. Está mal ir a una boda de blanco, ¿vale? Tampoco puedes comer antes que los novios, si estás en la comida. A veces el camarero se equivoca y le da la comida a otros. No, primero los novios.
también cuando entra la novia hay que ponerse de pie, ¿no? Hay algunas normas que hay que tener. Y una norma que no está escrita es que nadie puede ir más guapo que los novios, ¿no? Ahí tienen que destacar, ¿no? Pero se nos olvida que el que tiene que destacar es Jesús. Se nos olvida. Hacemos un montón de cosas, yo te puedo contar aquí historias, pero si no hablamos de Jesús y de su palabra, ¿qué estamos haciendo? El ridículo, como el que habla de las bodas a las que fue y se fija en su cara o en su imagen, ¿no? Jesús es el protagonista. Todo lo que hacemos tiene que ser en torno a Él. Él es el motivo de la fiesta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué pienso en el futuro? ¿Qué estudiar? ¿Qué no estudiar? ¿En qué trabajar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Todo se trata de Jesús. Y si no se trata de Jesús, es hora de que empecemos a buscar a Jesús de una forma nueva, ¿no? Como el testimonio que acabamos de escuchar. Me encantan estos testimonios, son buenísimos, ¿no? Y es cierto, cuando tienes un encuentro con Jesús y dices, mi vida antes y mi vida después de Él, ¿no? En Marcos capítulo 1, que es un poco el texto que quiero leer en esta tarde con vosotros, dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. Y cita al profeta Isaías que dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Está hablando aquí de Juan el Bautista, ¿no? Que él sabía que lo importante era Jesús. Y en el versículo 7 dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la actitud de la que estamos hablando en esta tarde, ¿no? Él anunciaba al Señor, pero él no era el Señor. Como cuando tú y yo hablamos con alguien acerca de nuestra fe, le hablamos de la iglesia evangélica, está bien, le hablamos de Operación Mira Navidad, mira cómo puedes ayudar y tal, pero al final a quien tenemos que presentar es a Jesús. Ni siquiera la iglesia, ni siquiera nuestro testimonio. A veces corremos el riesgo de hablar de lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido. Para nada, eso se cae. Ponle a la persona con Jesús, ¿no? Que es lo que hacía Juan el Bautista. Él sabía que el novio era Jesús. Él no era el protagonista. Y en otra ocasión lo dijo Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vinieron los discípulos a quejarse de que Jesús estaba bautizando y que los que venían donde Juan ahora iban donde Jesús. Y Juan el Bautista dice, no puede el hombre recibir nada menos que le sea dado del cielo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y dice Juan, el que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se alegra grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Y dice estas palabras que igual te suenan. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Es necesario que él se haga grande y que yo me haga pequeño. Es lo que dice Juan el Bautista. Y como iglesia necesitamos recordar esto una y otra vez. Y esto yo lo he compartido en mi iglesia, lo comparto aquí, allá donde tengan la oportunidad. Porque es necesario que él crezca y que nosotros nos hagamos pequeños. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, lo tengo aquí anotado para no meter la pata. Es una buena versión, Nueva Traducción Viviente, es muy actual, y dice que él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Así que no nos demos tanta importancia ni nos enfademos tanto. Aprendamos a reírnos más de nosotros mismos, pero enfoquemos la atención en Jesús. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En nuestras vidas cristianas muchas veces hablamos de un campamento, de alguien que me animó, de un viaje, de alguien que me ayudó. Está bien, pero mejor es enfocarnos en Jesús, porque Jesús no falla. Recuerdo cuando nuestro primer hijo cumplía 1 año. Mi mujer me decía que teníamos que hacer una fiesta lo más grande que pudiéramos, ¿no? Y decía, pues tiene 1 año. Y no se entera. Dice, ya, pues ¿qué es el primer año? Me decía, luego viene el segundo, ¿no? Pero es el primer año, ¿no? Hacemos una fiesta y, bueno, también estaban otras fiestas de niños, ¿no?
Y recuerdo que llegaba la gente y ruido y música y no sé qué y fiesta. Y dice, ¿y el que cumple años dónde está? Y dice, mira, abres la puerta y veías al niño ahí roncando, ¿no? El protagonista de la fiesta estaba dormido, ¿no? Y cuántas veces pasa eso cuando vas a un cumpleaños de un niño, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto se entiende, porque es para celebrar su vida, ¿no? Pero cuando pensamos en la Navidad, que por cierto ya estamos casi, ¿no? Toda la fiesta alrededor de Jesús, y muchas veces nos olvidamos de él. Cuando pensamos en Semana Santa, la fiesta, la Pascua, como le quieras llamar, y nos olvidamos de que estamos recordando la pasión de Cristo. Nosotros no nos olvidamos tanto, pero a nivel cultural se olvida, ¿no? Pero la Iglesia también nos podemos olvidar. En mi vida me puedo olvidar de que todo tiene que ver con Jesús. Juan el Bautista dijo, ni siquiera soy digno de desatar su correa del calzado. Sabes que en los tiempos, digamos, de Jesús, había esclavos que eran como trabajadores. A veces pensamos en esclavos, pensamos que los maltratan y, bueno, ves en la Biblia que eran más bien trabajadores, ¿no? Que en algún momento tenían la oportunidad de salir libres, pero a veces no querían y se quedaban trabajando, ¿no? Pero la labor más, digamos, más humilde, el esclavo más nuevo, digamos, que estaba en prácticas, lo que hacía era cuando llegaba un invitado le desataba el cordón del zapato. Y Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer eso, porque se trata de Jesús. ¿Cuánta falta me hace a mí recuperar ese respeto hacia el Señor Jesús? ¿Cuánta falta creo que nos hace como cristianos que cuando nos hablan, nos preguntan, digamos, mira, yo no sé nada, pero quiero presentarte a alguien que está aquí, en este libro, que te puede cambiar la vida. Como era emocionante ver el vídeo ahora, ¿verdad? Cómo se le cambiaba la cara a este, menos mal, ¿no? Que era campeón de karate, menos mal que ahora es pacífico, ¿no? Pero cómo Jesús te puede transformar. Y a veces da la impresión de que no nos lo creemos, que le queremos dar consejos a la persona y no la exponemos a la presencia de Jesús. Cosas como a veces decíamos, ¿no? Habla con Jesús y dile, Señor, si tú existes, háblame. Atrevámonos a hacer eso, ¿no? A veces nos da la impresión de que Jesús no le va a responder o que la persona, pues no sé, ¿no? Jesucristo sigue siendo el Señor. Dice la Biblia en Filipenses que Dios le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Un día toda rodilla se doblará. Hemos cantado hoy canciones que levantan el nombre de Jesús. Un día toda lengua lo confesará. Pero ahora tú y yo lo podemos hacer. Siéntete afortunado, siéntete afortunada de poder levantar el nombre de Jesús ahora, en este año 2021, ¿no? Dice Filipenses también que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto necesitamos recuperar el Evangelio? El Evangelio es Jesús dando su vida por ti y por mí. El Evangelio no es vivir una vida mejor. El Evangelio no es ser mejor persona, que también eso viene después, ¿no? Pero el Evangelio es recordar que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. A veces tenemos un Evangelio muy humanista de, pues eso, de quitar cosas que no nos gustan, o mejorar, o quitar el temor, o no sé, que la familia, que no sé qué, que está bien, todas son cosas que vienen a medias. Pero lo primero tiene que ser Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Y a veces no lo vemos y nos agarramos a una palabra que alguien nos dio, una oración que tuvimos, un sueño, tal. Está bien, pero Jesucristo es lo más seguro para nosotros, ¿no? Hay un pasaje que me ha venido últimamente varias veces y no sé si recuerdas, cuando Jesús resucita, Jesús no desaparece. ¿Recuerdas que Jesús se aparece por 40 días a sus discípulos, ¿no? Y dice que en Lucas 24, dice que se pone al lado de dos discípulos. La historia son los que iban de camino a Emaús. Y Jesús se pone a su lado y les dice, ¿por qué estáis tristes? Él se acerca y los dos están tristes, ¿no? Dice, ¿no te has enterado que Jesucristo, pues que habíamos puesto nuestra confianza en Él y ha muerto, ¿no? Pero me llama la atención que Él no les acusa ni les condena, sino ¿por qué estáis tristes?
como cuando tú y yo nos apartamos del Señor. No estoy hablando aquí de apartarte de la iglesia ni nada, sino cuando descuidamos nuestra relación con Él, ¿no? Hacemos otras cosas y al final lo básico no lo hacemos, ¿no? Y están tristes. Y cuenta cómo Él empieza a hablarles y dice la Biblia que empezó desde el Antiguo Testamento al Nuevo a hablar lo que la Escritura decía acerca de Él. Y por alguna razón ellos no se daban cuenta de que era Jesús. No sabemos si iba tapado, o si tenía un cuerpo glorificado, o si sencillamente sus ojos estaban velados para que no le reconocieran, ¿no? Pero dice la Biblia en Lucas 24 que no se daban cuenta, pero Él empezó a hablarles, pues mira, ahí se cumplió esto, se cumplió lo otro, las profecías, ¿no? Y cuando termina dice que se miran uno al otro, los que estaban tristes, y dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? De repente, ¿tú no sentías algo en el corazón, como un fuego, como algo, como... Y dice, sí, de repente la tristeza se fue y empecé a tener como, no sé, como una cercanía, y era Jesús, no era otra cosa, no les contó historias, no, les habló acerca de Él, ¿no? Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, igual llevas la vida de cristiano, no sé, igual llevas 30 años o más, pero cuando tú te acercas a Jesús, hablas con Él, escuchas, le cuentas todo, Él levanta tu corazón, Él lo enciende. Jesús salió en su encuentro y ellos cambiaron, ¿no? Hay tanto poder en buscar lo que la Biblia dice acerca de Jesús, en conocerle. Por eso Juan el Bautista lo tenía claro, ¿no? Él era importante, digamos, o tenía un privilegio, como tú y yo, cuando hablamos acerca de Jesús a otros. Quizá eres el único cristiano en tu puesto de trabajo, quizá eres la única cristiana en tus estudios, en tu familia, pero no va contigo la cosa. Cuando te rechazan a ti, están rechazando a Jesús, cuando hablas de Jesús, ¿no? Cuando me rechazan a mí, están rechazando a Él. Y en Marcos capítulo 1 continúa, después de esto que hemos leído, con una escena muy especial en la que está Juan el Bautista bautizando y Jesús dice, yo también me quiero bautizar. Y pregunta, ¿Jesús necesitaba bautizarse o no? ¿Qué piensas? A ver, si era hombre, podía pecar, ¿no? Pero era Dios, entonces no podía pecar. Entonces, como Jesús era hombre, pero también era Dios, ¿necesitaba o no? Ahí está el debate, ¿no? Como Dios no necesitaba. Y realmente Él no pecó. La Biblia nos enseña eso, ¿no? Entonces, en sí, Él lo hizo para que se cumpliera la Escritura, pero para darnos también ejemplo, ¿no? Pero lo interesante es que en esa escena dice que se escucha una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, me alegro de ti, estoy orgulloso de ti, ¿no? Y vemos aquí a la Trinidad, a Dios Padre hablando, a Jesús siendo bautizado, y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿no? Son de esas cosas que es muy difícil de explicar, ¿no? La Trinidad. Pero aunque no lo sepamos explicar muy bien, sabemos que es real. Que Dios Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero quiero llamar tu atención en esta frase. Tú eres mi Hijo amado. El protagonista. Dios deja claro delante de todos que Jesús es su Hijo amado, que está orgulloso de Él. La Biblia dice que se escuchó la voz. De alguna forma, Dios quiso que todos supieran que Él respaldaba lo que estaba haciendo Jesús. Sabes que más adelante le tendrá que llevar en sí la culpa de nuestros pecados, ¿no? Y es alejado del Padre. Pero en ese momento, el cielo se pone de fiesta, digamos, y dice, tú eres mi Hijo amado y estoy orgulloso de ti. Y lo interesante es que aunque Jesús es el protagonista, como escuchamos en el testimonio hace un momento, ¿no? Cuando Dios gana, dice de alguna forma, no sé cómo, pero yo también gano, ¿no? Él gana y Él comparte su victoria con nosotros y nos permite que seamos más que vencedores. Pero Él tiene que ganar, Él tiene que ganar. Y cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo y dejamos que Él nos transforme, entonces Él nos reconoce como sus hijos. Por eso es tan importante que presentemos a Jesús, porque cuando tú recibes a Jesucristo, tú pasas a ser su hijo o su hija. Ese es el Evangelio. Y cuando tú y yo somos sus hijos,
Dios nos ve y también está orgulloso de nosotros. No por nuestros méritos, porque no nos merecemos eso, pero es por su gracia. Y la gracia de Dios es algo que nos rompe los esquemas. La gracia de Dios es que Dios nos regala la salvación, que Dios hace todo por nosotros, que tiene un amor incondicional. La gracia de Dios es mucho más de lo que yo pueda explicar con mis palabras. No lo puedo entender. Cuando yo mismo me acerco a este pasaje, digo, bueno, Dios le dice, tú eres mi hijo amado, pero porque le está obedeciendo. No, la gracia es más que eso. Si tienes hijos, sabes de lo que te hablo, ¿no? Tú no amas a tus hijos porque te obedezcan, tú los amas porque sí, punto. Y por mucho que te desobedezcan, siguen siendo tus hijos, ¿no? Dios nos ama de esa manera, es que nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo. Nos preocupa que si hablamos mucho de la gracia, parece que no importa lo que hagamos. Claro que importa, porque la gracia es mucho más profundo que eso, ¿no? La gracia tiene que ver con la vida entera, ¿no? Con el amor correspondido al Señor. Pero Jesús es el protagonista. Jesús es el importante. Yo recuerdo una ocasión que fuimos a ver un concierto de música cristiana. Se presentaba Jesús Adrián Romero, ¿no? Un pastor muy conocido, cantautor. Su música ha bendecido al mundo, ¿no? Y recuerdo que había teloneros. Los teloneros son, sabemos, ¿no? El grupo pues que empieza, ¿no? Y el grupo local que intenta pues eso, hacer ambiente y tal, y aprovecha porque está el escenario y está todo, y los teloneros son los grupos que empiezan, ¿no? Yo recuerdo que salieron unos teloneros ahí con gafas de sol, estaba en el interior, y todo ahí como parecían estrellas del rock, y yo no sabía quiénes eran. Y la verdad que sonaban bien, no vamos a decir que sonaban mal, sonaban bien, pero yo no los conocía y como vio mucha gente, ¿no? Y esos parecían las estrellas. Y de repente baja la música, para un poco y cambia el tono y tal. Y de repente dice, oye, ¿cuándo va a salir Jesús Adrián Romero? No, si ya está cantando, ese es el que está cantando. Y entonces decía, mira, el que estaba, el famoso, digamos, parecía el más humilde ahí, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros como teloneros llamamos toda la atención? Qué mal si tú te vas hoy hablando de cosas que te he contado yo. Qué bien si te vas pensando en Jesús. Qué mal si solo te acuerdas de que a la boda no se puede ir de blanco. Qué bien si te acuerdas de que todos los cristianos estamos preparando nuestras vestiduras blancas. Dice la Biblia que nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor. Que las buenas obras son esa vestidura, ¿no? Tenemos ese privilegio de darle a Dios el primer lugar, pero nos cuesta. Tenemos el privilegio de recordar que el cristianismo no es algo de la iglesia evangélica, ni siquiera de la iglesia evangélica. ¿Recuerdas la reforma protestante que tenía varias solas? Bueno, me ayudáis, ¿no? Las 5 solas. A ver, la sola eran los valores importantes de la reforma. ¿Alguien se lanza? Sola fe. Di rápido porque si no te la quitan. Sola fe. Sola gracia. Sola escritura. Sola escritura. Solo a Dios la gloria y nos queda la que yo quería, ¿no? Solo Cristo. Exacto, solo Jesús. Esos eran los pilares del protestantismo, ¿no? La sola gracia que hemos hablado, solo a Dios la gloria, solo fe, sola escritura, qué importante, ¿no? La escritura, que nadie venga a decirnos otras cosas, pero solo Cristo, ¿no? Y en esta tarde de lo que te estoy hablando es de solo Cristo, de Jesús, que Él es el protagonista de la historia. El apóstol Pablo era uno de los hombres más preparados de su tiempo, ¿no? Si estuviera hoy vivo, o de entre nosotros, digamos, pues estaría dando conferencias, talleres, bueno, tendría un carácter ahí Pablo también interesante, ¿no? Pero él nos dice en 1 Corintios 2 que se propuso, después de todo lo que sabía, después de todo lo que había estudiado, después de todo lo que había hecho, se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Dice, no te voy a hablar de lo que estudié con Gamaliel, no te voy a hablar de todos los maestros, de todos los judíos que conozco, no, te voy a hablar solo de Jesús. Cuéntanos, Pablo. Jesús. Ya, pero danos algún truco No, Jesús. ¿Y algún libro que nos recomiendes? Jesús.
Dice 1 Timoteo que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús. Podemos orar unos por otros, es buenísimo, apoyarnos, animarnos, pero el que intercede por ti y por mí es Jesucristo, que no hay otro. No, pero si tal persona ora por mí, sí, está bien, te va a apoyar, pero solo Jesús, solo Jesucristo. No necesitamos que nadie más. Me recuerdo una ocasión que tuve el privilegio de ir a Israel y alguien de la iglesia me quería dar una oración en papelito para que yo fuera y la metiera en el muro de los lamentos. Y yo pensaba hacerlo, pero luego dije, no, esto es idolatría. Y le digo, oye, ¿por qué quieres que yo? No, para que Dios me escuche un poco. Si tú coges un sobre y tú pones para Dios y pones Israel y pagas un sello, eso va allí, al muro de los lamentos. Pero si va al muro de los lamentos, pues va a una piedra, a un agujero, y ya está. Pero tú y yo, que somos protestantes, sabemos que si hablamos, Dios nos escucha, ¿o no? Amén. Y no necesitamos que nadie haga eso. Y posiblemente esas cartas ya te digo dónde van a caer, en las de Israel, que no. Dios quiere escucharte. Dios te oye. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No necesitas hacer ningún ritual para eso. Solo necesitas abrir tu corazón delante del Señor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en Él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues la de cosas que yo hago sin contar con Él. Y así me va. La de cosas que hacemos mal, ¿sí o no? Y luego le decimos, Señor, sácame de esta. Pero si tú y yo escuchamos su voz, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, depended de mí. Nos dan ganas de acercarnos a Él. Nos dan ganas de entregarle ya no solo lo que hacemos, sino nuestros pensamientos. Y decir, Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? ¿Este plan que tengo te agrada o no te agrada? ¿Esto me acerca a ti o me separa de ti? Esta oportunidad que me están dando la iglesia de servirte, a veces hay hermanos en la iglesia que llegan, Señor, lo que tú quieras, y llega el pastor y le dice, oye, hay una necesidad aquí, y dice, espera que voy a orar por esto. ¿Nunca vas a orar? Si estás pidiendo al Señor y te han venido a invitar, aprovecha la oportunidad. De repente ves una necesidad, no hay que darle más vueltas. Tenemos que cambiar un poco y simplificar. A veces nos complicamos mucho. Separados del Señor, nada podemos hacer. Esto es una carrera cristiana. Y dice Hebreos que debemos poner los ojos en Jesús. Jesús es el autor de la carrera. Jesús es el que termina la carrera. Jesús es el ejemplo. Es el mejor ejemplo, no hay más. Él es el único que cambia las vidas. Él es el único que me da sentido a mí para vivir, para luchar, para tener proyectos. Me encanta trabajar con nuestro pastor. Es un regalo veros a Santos y Merche cada vez que vengo aquí y le doy gracias a Dios por vuestro ejemplo, vuestra fidelidad. Pero a él siempre le encantan proyectos así un poco locos, ¿no? Pero siempre por la unidad, de verdad, por la unidad del pueblo de Dios, ¿no? Y a veces cuando pensamos en alguna cosa, en llenar algún teatro, alguna cosa, ¿verdad? Ya lo están dando ahora, ¿no? Cuando se quiten las restricciones. El único propósito es presentar a Jesús, es que no hay más. No hacemos otra cosa. Cuando vas a otros países y ves cómo la gente predica, ¿de qué hablan? De Jesús. Es el único que cambia las vidas. No hay más. Llegas a iglesias súper grandes que tú piensas que van a tener un plan. Jesús. El único que cambia las vidas es Jesús. Y Pablo de nuevo en Filipenses 3 dice, todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado, dice, como basura. Antes era lo más. Antes era el currículum, era el dinero, era las propiedades. Ahora eso no vale para nada, dice Pablo. Con tal de conocer a Cristo. El apóstol Pablo nos dice, mira, lo único que quiero es conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser como Él en su muerte. Lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. El importante es el novio. Si tú vas a una boda, haz que los novios estén contentos, que se lo pasen bien, ellos son los protagonistas. Si tú y yo somos cristianos, habla de Jesús. Habla de Jesús. Mételo hasta en la sopa. Cuando hables, di, mira, eso es por Él. No es por mí. Ay, es que yo te veo tan tranquila a ti. Te veo que tienes un carácter. Ya, sí, muchas gracias. No digas eso. Di, mira, uy, si tú me conocieras. Es Dios.
Guau, yo te veo a ti, que tú no eres como los demás, que tú eres un padre de familia, que no sé qué, tal. Yo no soy, es Dios. Él es el único. Oye, ¿cómo has hecho para no volverte loco con todo esto del COVID? Es Dios que me da esperanza. Me he puesto la vacuna, claro que me la he puesto, pero hay algo más seguro que la vacuna, que es la esperanza. Y esa me la da Dios. Oye, que vosotros, ¿qué religioso? No, religioso no. Es que creo en Jesús, y hablo con Él todos los días. Pero vosotros parece que vivís con los pies en el cielo. No, los pies en el cielo no. Vivimos como tú, nos duele lo mismo, la electricidad está cara para todos igual, el volcán nos asusta a todos, pero tenemos esperanza, porque conocemos a Jesús, ¿no? Y eso lo cambia todo. En algo que me he dado cuenta yo en todo este tiempo de la pandemia, era qué podemos ofrecer. ¿Sabes qué podemos ofrecer? Esperanza. Nada más. No podemos dar la seguridad de que no te vas a contagiar, ni siquiera de que no te vas a enfermar o morir, pero sí podemos dar esperanza. Y mucha gente no la tiene. Mucha gente se ha muerto con miedo, otros están ahora muertos de miedo, pero nosotros tenemos esperanza. Que nuestra meta sea hablar de Jesús, conocer a Jesús, parecernos a Jesús, imitar a Jesús. ¿Cómo hablaría Él? ¿Cómo pensaría Él? Tenemos mucho peligro en parecernos más a los fariseos que a Jesús. Y yo tiemblo cada vez que hablo de eso porque los fariseos son los que tenían la Biblia y nosotros tenemos Biblia. Los fariseos ayunaban, diezmaban y todo eso, estaban en la iglesia y nosotros estamos en eso, ¿no? Pero que nos parezcamos más a Jesús. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores míos, se atreve a decir, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, él imitaba a Jesús. Si yo imito a Jesús, pues no me va a importar que me imiten a mí, pero cuando no imito a Jesús no quiero que nadie me copie nada. Y tú y yo somos iguales, somos personas, necesitamos a Jesús. Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El protagonista es Jesús. Lo que hagas en la iglesia, eso es lo bueno, siempre digo lo mismo cuando vienes a una iglesia que no sé qué haces en la iglesia. No sé si eres de los que hablan mucho, de los que hablan poco, de los que apoyan, de los que suman o de los que restan, no lo sé, pero Jesús es nuestro Señor y le necesitamos a Él. Separados de Él nada podemos hacer. Quiero animarte a agarrarte a Él de una forma renovada. Nos estamos acercando a Navidad, aunque parezca mentira otra vez, y todo tiene que ver con Jesús. Si quitamos a Jesús de la fiesta, todo pierde sentido. A veces estamos en la vida cristiana y estamos cansados y estamos con cierta amargura. Necesitamos ir a Jesús. Problema matrimonial, a Jesús. Problemas relacionales, primero Jesús. ¿Por qué no oramos? ¿Te pones en pie, por favor? Señor, qué regalo en esta tarde poder hablar de ti y poder pensar en ti, Señor, que tú eres el protagonista de la historia, Señor. Y tú eres el protagonista también de nuestras vidas, Señor. Como el apóstol Pablo, Señor, nos proponemos no saber nada más, no conocer nada más que a Jesucristo. Señor, ayúdanos a conocerte más. No queremos ser hipócritas, Señor. Yo primero no quiero ser hipócrita, Señor. Ayúdame a conocerte más y ayuda a mis hermanos aquí, Señor, a renovar nuestra relación contigo, Señor. Qué privilegio conocerte, Jesús. Qué privilegio venir a escuchar tu palabra, venir a cantarte a ti en esta iglesia, Señor, y qué privilegio poder tener amigos cristianos, poder conocer a otros cristianos no solo aquí, sino en otras partes del país y del mundo, Señor. Pero sobre todo, qué privilegio que tú nos llames hijos, que tú nos llames hijas, Señor. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por tener un propósito para cada uno de nosotros. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, Señor. Perdónanos, porque vivimos demasiado todavía nosotros, Señor. Todavía sale mucho como soy sin ti, Señor. Y quiero que seas más tú, Señor, y menos yo. Que es necesario que tú crezcas, Señor, como decía Juan el Bautista, y que yo mengue, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejarte crecer en nuestras vidas. Que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, sea cada vez mayor en cada uno de nosotros, Señor. Que el amor que viene de ti, el gozo, Señor, el gozo que viene de ti, la paz, la paciencia, Señor, la amabilidad, la fidelidad, la mansedumbre, Señor, todo lo que tú quieres producir en nosotros, que sea cada vez mayor. Y que lo que nos nace de la carne, de nuestra forma de ser, nuestro pasado, Señor, nuestra historia,
sea cada vez más pequeño, Señor. Queremos reflejar a Jesús, queremos reflejarte a ti. Tú eres el protagonista, Señor. Y queremos que seas el protagonista de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio, Señor, de nuestra iglesia. Señor, queremos levantar tu nombre, Jesús. Gracias porque en tu nombre hay salvación, en tu nombre hay perdón, en tu nombre hay libertad, Señor. Tú dices, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Muchas gracias, Señor, por esa libertad que encontramos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón a ti de una forma renovada, Señor. Si hay alguna persona aquí que no disfruta de esa relación personal contigo, Señor, hazle ver, hazle entender, Señor, que tú lo amas, que tú tienes un propósito para esa persona, Señor. Que tú no obligas a nadie, Señor, pero tú estás llamando a la puerta de nuestro corazón, Señor. Y si abrimos el corazón, tú entras, Señor. Es el mayor regalo que tenemos, Señor, que somos salvos por gracia, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos dejas solos, Señor. Y a veces nos sentimos tristes, Señor, en el camino. Pero tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza y te pedimos que renueves ese gozo, Señor, que nos ayudes a salir de aquí hoy con ese gozo, Señor, sabiendo que tú estás vivo, Señor, como hemos cantado, Señor, que la muerte no te retuvo, que tú estás pendiente de nuestros detalles pequeños, de nuestras circunstancias, Señor. Gracias por interesarte en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos aquí, Señor. Tantos problemas, tantos proyectos, tantas pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en ti, porque si no nos hundimos, Señor. Queremos mirar a ti en esta noche, Señor. Ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe, el que sufrió la cruz por nosotros, Señor. Gracias por darnos el privilegio de conocerte, Señor. Ayúdanos a hablar a otros de ti. Señor, danos naturalidad para hablar de una forma fresca, para hablar de una forma normal, Señor, acerca de Jesús, acerca de ti, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar con vida y con ganas también, Señor, de aprender, de mejorar. Y lo que en esta noche te pedimos juntos, Señor, es que nos ayudes a conocerte más. Que nos ayudes a ser más como eres tú, Señor. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas, Señor. Es un privilegio, Señor, solamente pensar que tú estás trabajando en nosotros y que no te cansas, Señor, que tú sigues trabajando con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar ese trabajo que tú haces y parecernos más a ti, Señor. Queremos ser como Jesús, queremos ser como tú, Señor. En esta noche, Señor, te reconocemos, te amamos, Señor. Te damos a ti el primer lugar, Señor. Te damos a ti el honor. Te pedimos perdón, Señor, y te decimos, queremos que tú crezcas. Queremos hacernos pequeños, Señor, como dice la canción, Señor. Más de ti, Señor, menos de mí. Más de ti, Señor, menos de mí. Más de ti y menos de mí, Cristo. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. 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 Cristo,